Continuamos con nuestro estudio bíblico sobre el capítulo 1 del Apocalipsis. Suscríbete y activa la campanita para que se te notifique de las próximas lecciones. Apocalipsis capítulo 1. En el versículo 1 se habla de la revelación. Apocalipsis en el griego es revelación, cuyo significado es correr el telón. Como en una obra de teatro, antes de que se vea la historia o representación teatral, el telón está cerrado. Corrido el telón, la obra teatral comienza. Lo mismo en el Apocalipsis. Revelación significa, en otras palabras, mostrar algo que ha sido oculto. Es revelar un misterio. Es quitar o remover el velo. Si Dios hubiera querido ocultar el significado del Apocalipsis, lo hubiera hecho complicado. Mas esta obra es uno de los libros más claros, con excepción de los símbolos que contiene y cuando soslayamos sus capítulos parentéticos, como se vio en la lección número 5. Sobre la expresión pronto, que aparece en el versículo 1, ¿se habrá cumplido en el primer siglo? Véase la lección número 6. En el versículo 1 se lee la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En el versículo 2 de Apocalipsis capítulo 1, Juan había dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que había visto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, se lee: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En este versículo se tiene una triple bienaventuranza. Bienaventurados, 1, los que leen las palabras de esta profecía. 2, bienaventurado los que oyen las palabras de esta profecía. Y 3, bienaventurado los que guardan las palabras de esta profecía. En el primer siglo no tenían copias de los manuscritos. Así, cuando se dice bienaventurado el que lee, se refiere a la persona que leía desde el púlpito o al lector que estaba frente al auditorio. Los que le oían era el auditorio, y los que deben guardarla eran, lo tanto, los que leían y los que oían las palabras de esta profecía. En el presente se cuenta con millones de ejemplares de la Biblia. Todos la podemos leer. Todos podemos escucharla de alguien que nos pueda leer la palabra de Dios. Y todos debemos guardarla en nuestro corazón. ¿Leemos la Biblia diariamente? Esto para todas las personas que pueden leerla. Se sabe que la Biblia es el libro más vendido en el mundo, pero el menos leído y quizá el más picoteado. ¿De qué sirve tener una Biblia en casa si no la leemos? ¿De qué sirve tener en casa los mejores alimentos y no alimentarnos de los mismos? ¿Puede un cristiano vivir sin oír la palabra de Dios? ¿Puede un pez vivir sin agua? Persona que se diga cristiana y no lee ni oye la palabra de Dios, en realidad es un falso. Todo nacido de nuevo es como aquel niño que anhela la leche materna. Primera Pedro capítulo 2, versículo 2, en su primera parte. Desead como niños
recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Después de leer y oír la palabra de Dios, aún uno está incompleto en la bienaventuranza. En tercer lugar, hay que guardarla. Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Una vez atesorada en nuestros corazones la palabra de Dios, irremediablemente va a salir por nuestros labios. Y no solamente por nuestros labios, sino en nuestro comportamiento. En nuestro comportamiento va a ser notorio, porque uno es lo que ama. Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si atesoramos la palabra de Dios, la misma va a morar en abundancia en nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 16, en su primera parte, se lee: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Santiago capítulo 1, versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Guarda la palabra de Dios en tu corazón, atesóralo, y lo que eres en lo interno saldrá a flote. Uno es lo que piensa de sí mismo. El cristiano es lo que es porque Cristo está en su corazón. Ese es el tesoro mayor habido. Cristo en el corazón de las personas. Así como el Apocalipsis debe ser leído, oído y guardado, lo mismo con toda la palabra de Dios. El ser humano halla la verdadera felicidad solo en Dios. Repasando este versículo 3 que hemos comentado, se lee Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. En nuestro próximo video, en la lección número 7, veremos qué significa profecía. Suscríbete al canal y activa la campanita para estar informado de las siguientes lecciones de esta serie Apocalipsis.